has salido? Listo, gracias, bienvenidos y de nada. Obviamente estamos en Tranquilandia, un espacio demasiado pertinente para mostrar de Tú Escobars. Para los que no conocen la historia de Tranquilandia, pues básicamente era la zona, el territorio colombiano en donde Pablo Escobar y el cartel de Medellín tenían los laboratorios de coca, ¿no? En los 90s y en los 80s. Que este espacio se llame Tranquilandia y que esté la camiseta o el proyecto de Tu Escobars no es gratuito. Y eso nos habla de una cosa muy coherente que es el fútbol como cortina de sangre, ¿no? Particularmente por lo general es como cortina de humo, ¿no? Digamos, sobre todo en Colombia, en donde pues, se hacen las elecciones al mismo tiempo que el mundial, ¿no? Eso es una cosa ridícula. Entonces, nada, aquí estamos con Felipe Rodríguez, gracias por venir, eh, gran amigo. Felipe es artista plástico, es investigador en artes, tiene una, digamos, revista, es el director, el fundador, el todero de Karma, Colombian Artistic Research Magazine, que es una publicación de arte contemporáneo vinculada a la Escuela Colombiana de Ingeniería particularmente. Entonces vamos a desarrollar esta conversación como en 4 o 5 bloques. Vamos a ir de menos a más. Y el primer bloque se va a llamar la cortina de sangre global, que es un anclamiento entre la geopolítica actual y el desmantelamiento del Mundial 2026 que está pasando en este momento en territorio norteamericano, ¿no? Pues sí, yo pues otra vez agradecerles por estar acá y pues quisiera empezar como, Y se pueden sentar tranquilamente en el piso habitado. eh, O venir más hacia acá también, pues, si quieren. ¿Estás bien ahí? ¿Están bien ahí? ¿Están bien ahí? Perdón. no, como que quería empezar como también como tratando de visualizar el mundial en el que estamos, como y tratar de entender, porque digamos que tuvimos Qatar y para mí Qatar fue fuerte, como que fue como, ¿será que se va a acabar el fútbol? Yo empecé a preguntarme ahí, como eso se murió Pelé, entonces yo creí que sí, no, Messi había sido campeón y se murió Pelé, ¿no? Entonces como que creo que empezamos a tener una coyuntura particular del Y fútbol Maradona y también estaba muerto. Maradona, y Maradona. Y entonces como que me surgía la pregunta de si puede ser el fútbol un deporte neutral cuando los estados que lo representan no lo son en absoluto, ¿no? Y especialmente la FIFA, como que el eslogan es que todos somos iguales, ¿no? Pero especialmente en este mundial pareciera que no existe como esa, pues creo que nunca lo ha existido, pero especialmente ahorita es muy en la cara que tal vez no existe como esa, es muy arbitrario, para usar Ah, una palabra como cercana a eso, ¿no? No sé sí. cómo lo ves tú. Es que, digamos que ahí hay algo muy pesado y es que nunca en la historia de la modernidad, digamos, o del fútbol moderno, se había jugado como un mundial, pues con tantos países en guerra, ¿no? Y sobre todo en guerra con el anfitrión, ¿no? Digamos que cuando Estados Unidos jugó, cuando Irán jugó en esta última copa, lo estaban bombardeando y por eso no le estaban dejando dormir a la selección en Estados Unidos, sino que tenía que jugar en Estados Unidos y migrar a Tijuana, ¿no? Entonces digamos que aquí daticos que hay que dar, ¿no? Hoy por hoy existen más de 130 conflictos armados activos en el mundo, el doble que hace 15 años. Más de 204 millones de personas viven por fuera del alcance del Estado. Es el mayor nivel de conflictividad después de la Segunda Guerra Mundial. Porque es que estamos tan mal, o sea, como realmente tan mal, que incluso el Mundial se paró en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, y ahorita como que estamos en plena Tercera Guerra Mundial, como una cantidad de países como conflictuados entre sí mismos. Exacto, lo que les decía, ¿no? Como el 28 de febrero del 2026 Estados Unidos e Israel bombardearon a Teherán y a otras 12 ciudades iraníes, mientras esos mismos países están compartiendo la cancha, ¿no? Obviamente Irán, Irak y República del Congo están en conflictos internos junto a Haití. em, y realmente, pues no estoy exagerando. Yo creo que los síntomas de la Tercera Guerra Mundial son súper evidentes. Esto es cero como dramático, sino real, ¿no?
sí, es como una doble moral demasiado obscena, ¿no? Mientras digamos que vetan a Rusia por, ¿no? Invadir a Ucrania, Israel está como tranquilamente ahí. Es más, a, por primera vez la FIFA se inventó es que un premio de la paz. Entonces Santino le dio el premio a Trump, ¿no? Después de bombardear a Irán. O sea, es como, ok, estamos en un momento muy mal parido. ¿M? Es obsceno. Pues digamos con lo que dices, yo creo que es interesante porque como que ningún país se pronunció respecto, por ejemplo, al trato que le están dando a Irán en el Mundial. Tienen que viajar como de México a Estados Unidos siempre que juegan en Estados Unidos y devolverse. Y eso, digamos, ahorita Ecuador decía, viajamos 9 horas y después nos empezaron a botar juegos pirotécnicos y estábamos mamados y no podíamos jugar. Pero imagínense Irán, que además es una selección que juega bastante bien, que no lo ha podido hacer, yo creo que también por cómo es esto. Y entonces ahí me surgió una cosa y es eh, que los jugadores ya no pueden hablar, ¿no? Cuando uno recuerda a Pelé, y podemos ir más atrás, pero a Maradona, como sus ruedas de prensa, lo que opinaban. Cuando un jugador habla hoy en día, lo censuran y lo multan, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo el fútbol ha ido cambiando como de un deporte que representaba como una voluntad mucho mayor, más colectiva, más popular, y ahorita ya como que es muy escaso que un jugador se manifieste. Hay algunos ejemplos, pero es muy escaso. Claro, digamos que cuando también dices lo popular, también podemos apelar, digamos, al desmantelamiento, ¿no? Como tal de lo popular en el fútbol. Es decir, es irrisorio que ir a ver como el primer partido de la República del Congo la gente pagó $2.000. O sea, es una vaina como rarísima. Y es más, creo que la final, la boleta barata está en $2.000, pero ya hay remates de $2 millones. O sea, ¿no? Como decía una como nena en TikTok, como, a ver, en la final del mundo va a estar el 1% de la población mundial, ¿no? Yo solo digo. ¿No? Como es el momento para que algo pase. Lindo momento, ¿no? Una cosa ahí como para dejar en la mesa. Porque pues como que ya como que hablar incluso cualquier cosa en Estados Unidos, la gente que volantea cosas contra ICE ya está 70 años en la cárcel, 30 años en la cárcel, ¿no? O sea, premio Nobel para Trump de la paz, por favor. Pues incluso quieren hacer la Copa América en Estados Unidos ahora porque los estadios reciben más personas, ¿no? Mientras deportan como a todo el mundo. Es rarísimo porque es como este man Domínguez también está como en estas cosas no, sí, hagámosle, ¿no? Es muy raro lo que está pasando, ¿no? No, y también es una mierda muy vulgar todo lo que pasó incluso con el deporte como tal, ¿no? Esta idea de que el fútbol tenga dos tiempos de 45 minutos, eso tiene que ver con un momentum, ¿no? Como para llegar al límite físico-mental. Pero en Estados Unidos, en este mundial, deciden hacer como cuatro tiempos, ¿no? Con el hydration time, la zona de hidratación, que parece más como, ¿no? Básquetbol o fútbol americano, y es como una pausa de hidratación supuestamente, pero realmente lo que hacen es como una mercantilización absoluta de la cosa en sí. Entonces, pues nada, esto es, digamos, como una abrebocas que nos habla muy mal, digamos, de la situación actual del fútbol en términos de cortina de sangre de nuevo, porque es directo, ¿no? Digamos, el maltrato, ¿no? Hay varios ejemplos, digamos, el árbitro de África que le prohibieron la entrada a Estados Unidos, ¿no? Digamos, horas y horas de requisas de jugadores de Senegal. em, Claro, y entendiendo, digamos, a los futbolistas que representan un país como los héroes, ¿no? Entonces es una humillación al doble, ¿no? Digamos que Jung diría como eh, comportamiento de horda, ¿no? No de tribu. Eh, y claro, digamos que lo que tú mencionabas ahorita, como cuando un jugador de fútbol tenía la capacidad de expresarse, uno lo podría nombrar como casi que un gesto político, ¿no? Como confrontación de ideologías. Digamos que es bastante particular porque hoy por hoy pues sigue pasando, pero en unos niveles como, digamos, ya de ética. Es decir, Mbappé se negó a ser parte de, digamos, del patrocinio de las apuestas, ¿no? De Betplay, Betano
cosa muy distinta a la selección Colombia y James y todos vendidos ahí, ¿no? Como, pues te venda, o sea, es una cosa vulgar, ¿no? Es como todos estos manes ahí como siendo cool y apostando, ¿no? De hecho, como bastante irregular, ¿no? Ser un jugador y patrocinarse por la cosa esa. O digamos, ¿no? Digamos, como cuando Cantona, digamos un ejemplo, pateó un hincha del Crystal Palace al militante neonazi y que le gritó, vuelve a tu país, él dijo, ¿no? Pateó un fascista y se lo pateó en la cara en la cancha y dijo, patear a un fascista no se saborea todos los días, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de gestos hoy no se podrían hacer. Un ejemplo también muy parecido es el de Cristiano Ronaldo cuando le ponen en la mesa Coca-Cola y él dice, no, 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 la Coca-Cola no, porque es una bebida azucarada para los niños, eso está re mal, quítenme esa mierda. Mientras que, digamos, el colombiano Quintero lo patrocina McDonald's. No, no hay nada, McDonald's, marica, que sé que no hay nada vulgar, no hay nada vulgar, ¿no? La diferencia entre vender y ser un vendido, de nuevo. Hay bitch, hay sangre de Judas en Tranquilandia. Pero digamos que para seguir como avanzando un poco, ¿te parece? Sí. Que digamos que no es que haya tanto tiempo, porque pues, bueno, estamos acá. Me parece que para responder a tu pregunta, no, no se puede ser neutral, definitivamente, y tampoco se puede ser ya popular, ni neutral ni popular, pero pareciera que pues estamos sometidos a, a ese blanqueamiento deportivo cultural. Pues es muy, muy raro porque el fútbol es popular y las barras, igual también uno podría hablar de la corrupción de los dirigentes y las barras en Argentina, en Colombia, pero es algo popular, ¿no? Cuando a una boleta le ponen $1000, porque, digamos, lo que decían es que una boleta ahorita con lo que inventó la FIFA, que es como se puede revender, es legal, está avalado. La boleta valía 42 euros en Inglaterra y ahora vale 4 no euros, libras, 42 libras y ahora vale 4000 libras, ¿no? Entonces, como que eso hace, ya me parece algo interesante y es que la gente que no tiene el dinero para verlo sean solo televidentes, ¿no? Como que ya estar en el estadio es una cosa como es un lujo, ¿no? Y creo que eso no tiene que ver, y si pensamos en la historia del fútbol que llega a China, cuando se enfrentaban pueblos enteros y se mataban, o sea, eran partidos de 100 personas. Es muy interesante ver eso antes de que pues, en Inglaterra se formalizara como institución, pues como que creo que se ha ido perdiendo como esa parte, ¿no? Pero también está esa conexión con la idea de la guerra y por eso digamos que tal vez para pasar al siguiente Ah, segmento, buenísimo, sí. pienso en esa idea del nacionalismo, ¿no? Y entonces yo pues tenía aquí unas notas de Italia campeón 34 y 38 con Mussolini y los jugadores entraban al campo, no voy a hacer el gesto, con la palma arriba y cuando terminaban el partido y ganaban, con la palma arriba, ¿no? Todos conocemos la palma, ¿no? Bueno, y entonces, y lo podemos conectar con lo que ha pasado en Colombia ahorita, con la disputa de la camiseta, ¿no? La disputa de la camiseta es muy loco. Pero hay otro precedente anterior a pensar de que en Colombia nos inventamos cosas que es Berlusconi, ¿no? Él era el presidente del Milan y, De y, Italia también. y de Italia. Sí, sí. Claro, no, 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 eso se tienes olvida esos detalles. claro, claro, no, Presidente claro. y el dueño de las telecomunicaciones ¿No? también ¿No? de Italia. Y Forza Italia, que era un eslogan popular del Milan, fue el eslogan de su campaña política, ¿no? Voy a salvar a la patria, ¿no? Entonces, como que creo que sí hay que entender como esa relación entre patria y fútbol, porque el patriotismo es como una cuestión ahí muy, muy interesante en la que se instrumentaliza el fútbol, pero también hay que recordar que Berlusconi estaba quebrado en todas sus empresas antes de ser presidente. Y habría que preguntarse por el presidente que vamos a tener ahorita y de una de las campañas con más dinero que ha existido en la historia. ¿Quiénes van a recuperar? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿No? Como que a mí me gustaría pensar un poco en eso. Y entonces como que yo pues saltándome un poco de un lado al otro, pensaba como con lo de la guerra, ¿qué celebramos cuando celebramos un gol? Y quería hacerte esa pregunta. ¿Qué celebramos cuando celebramos un gol? No, la cortina de humo se celebra, ¿no? Algo aireado, ¿no? Se airea la cancha, ¿no? Me da esa idea de,
sí, como de cuando la tribu se vuelve masa, ¿no? Ese dolor, digamos, cuando digamos, exacto, no sé cómo explicarlo sin ser pedante. Bueno, voy a tratar. Em, no, es que en serio no es normal que en el único país del mundo en donde se juega el mundial se hagan las elecciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digamos, es que hay gente como que, ¿no? Digamos que votó por Aberrado y lo veía como un partido de fútbol, digamos, mi familia que era liberal, sobre de un momento a otro como, ¿no? Neofascista. Entonces eran como, les vamos a ganar por 5 millones. Es como, wow, o sea, 5 millones de goles. Eso para mí es el gol, lo que tú me estás diciendo, ¿no? Esa traducción, esa transpolación de de coincidir como con la misma lógica dentro del deporte y lo político, ¿no? Esa camiseta que juega en contra de nosotros o de ellos, ¿no? Esa imposibilidad de reconocer al otro, ¿no? Esa anulación como per se. Sí, pues digamos que cuando Abelardo, mejor ahí, candidato de la derecha, usó la camiseta de la Selección Colombia como prenda electoral, eh, y dijo firmes por la patria, en efecto dijo que era una selección de todos los colombianos, ¿no? Pero en el fondo estaba era negando al otro, ¿no? Y la idea de negar al otro, ¿no? Digamos, de que no exista en uno, digamos, tiene que ver con una cosa que se llama, pues para Jung, la sombra colectiva, ¿no? Que tiene que ver como cuando uno niega al otro y, digamos, se ocupa o deja que se ocupe con símbolos populares, populistas, como la camiseta o el uniforme, porque podemos hablar de las camisetas pardas, negras, el fascismo, Claro. lo militar, la militancia, ¿no? De cualquier extremo, pues en efecto se desvanece el yo y se entra como en una forma de horda, de masa, para que simplemente la ética se le delegue al otro, que no es el otro, sino el dueño de uno mismo, ¿no? Eh, entonces, nada. Pues no es por tampoco tildar de algo como malo, pero es un poquito como, digamos, para que lo pensemos, pero es que es como los valores, como la familia, ¿no? Que es como llamarse Germán y ponerle el hijo Germán y al otro el niño Neymar Germán Junior, y Junior Neymar y ya, Junior, ya no más, o sea, Vinicius por Junior. favor, ¿no? Entonces, no se reproduzcan biológicamente, porfa. Eh, por favor, no más goles a la biología, por favor, no más reproducción. Em, claro, pues digamos que estamos hablando de familia, raza y nación, es un problema, no la solución, ¿no? Y a ese nivel, digamos que cuando Colombia votó a Abelardo, yo creo que lo que pasó fue que Colombia se puso la 10. Es decir, Es decir, llevar la 10 es entrar en un espacio de precarización laboral disfrazado de mérito, ¿no? Cuando digo eso es como, ¿no? Cuando uno, digamos, el jefe le dice, póngase la 10, es decir, no cobre las horas extras. Póngase la 10 como lave la loza que le tocaba a otra persona, ¿sabe? Como O precarícese. me puse la 10 y así sé lo que el otro no hizo, Claro, ¿no? claro, y es pedante porque como que en términos ya como futboleros, el 10 efectivamente es el que arma la cancha, el que, digamos, ordena el equipo, el talentoso, el líder, no el raso, no el come mierda, no el hijo de puta El bobo. consentido, Claro, porque uno puede ver a James y puede ver incluso a Messi, ¿no? Como dos personajes donde hay cierta consideración que nunca se tendría con un dos, ¿no? claro, yo sí invito en este caso a que nos pongamos la 2, ¿no? Y la 2 implica pues uno y uno, ¿no? Uno y uno son dos. Es decir, el reconocimiento del otro, es ponerse esta camiseta. Entender que el otro es parte de uno, luz y sombra, héroe y villano. Pues digamos que dos lóbulos, dos manos, o sea, como que estamos diseñados como para ser uno a partir de dos, ¿no? El que niega al otro, de nuevo, la trampa del ego o el fascismo. Pues digamos, cuando hablas de negar el otro, yo pienso una cosa de la camiseta que a mí me, pues yo tal vez estoy equivocado porque no he estudiado eso, pero es que cuando uno va a un aeropuerto,
solo los colombianos llevan la camiseta de Colombia. Pues Colombia no se ha ganado nada nunca, pero uno no ve tantos argentinos o brasileros, pero uno ve colombianos con la camiseta de la selección Colombia o con un sombrero volteado. Yo alguna vez le pregunté a uno, oye, ¿y ese sombrero de dónde es? ¿No? Como de, usted, no, 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 eso es Colombia. Pero nadie sabe y a mí me parecía que era como, es como una negación de la diversidad que somos porque no tenemos como la capacidad de entender cuál es nuestra identidad, no podemos. Y entonces nos toca ponernos esta puta camiseta cuando vamos al aeropuerto. Pero pues si quiere que lo requisen, póngasela. Pero, pero era como, es muy raro, como esa noción de, como que no sabemos que somos tan diversos, ¿no? Como que Yugoslavia se fragmentó en muchos países y Colombia parecería que podría Ay, llegar a eso. hablando de eso, que Antioquia, ¿no? Se independice. Porfa, porfa, campaña Antioquia de Independencia, por favor. Porque yo sí estoy cansado de esa sombra colectiva paisa, marica, esa cosa, ¿no? Ese grupo entero que reprime al otro, ¿no? Como inflando a ese individuo paisa frente, ¿no? Esa cosa como Karol G. ¿Sabes qué? Pido respeto por el otro. Abelardo de las tres como unas bien arreo y es una paisea que por favor, no sé por qué uno, pero le toca hacerse cargo, incluso eso sería siendo colombiano, ¿no? Como es firmes por la patria, para mí es una forma de estar poseso y digamos que para ser junguiano, eso se opone a la individuación, ¿no? Porque pues la individuación propone no fundirse en la sombra colectiva, ¿no? No reprimirse a partir del grupo, sino mirarnos de frente con nuestra propia, digamos, sombra, ¿no? Hacernos cargo de estas heridas, de estas baleadas que le pegaron a Andrés y a Pablo, porque es que fueron los mismos, fueron los Pepes. Ya vamos a avanzar ahí, vamos a llegar allá. Pero pues que... Pues yo no, quería como complementar como con lo de la camiseta del sombrero, ¿no? El sombrero volteado. Y yo pregunté, y ¿y ese sombrero de dónde es? No, eso es de Colombia, ¿no? Pero muy poca gente sabe que es como un sombrero zenú indígena, ¿no? Como que es como una cosa que, pero es como, no, es que esto es Colombia y es parecido a lo de la camiseta porque como no nos aceptamos como diversidad, como que tenemos que reconocernos como en unos objetos muy puntuales, ¿no? Y cerrando para pasar al siguiente bloque, era como, ¿qué es lo que uno celebra cuando uno hace un gol? Me tocó viajar, ¿no? Pero desde Chapinero hasta las 170 el día de las elecciones, no, porque sí parecía un viaje. Y a las 6 cuando ya habían ganado, y como que era una cosa de violencia muy loca en la calle, pero, y entonces eso es algo que quiero contarte para que me digas tu opinión, porque era como celebrando un gol, y hay muchas formas de celebrar un gol, hay celebrar un gol cuando uno dice, puta, qué golazo, o hay cuando uno le hace, qué hijo de putas, y yo sentía que era como, ¿qué pasó, hijo de putas? Y era como echándole en cara a los que perdieron. Y yo iba en el carro y era como, puta, ¿qué es este miedo tan mal parido de atravesar la ciudad desde Chapinero hasta la 170? ¿Qué está pasando, no? Como yo no entiendo, ¿no? Y era como una violencia muy mal parida de celebrar el gol. Y ahí es cuando yo me acuerdo de que el fútbol sí es un gesto de guerra, ¿no? claro, y no es gratuito la palabra perder y ganar, ¿no? Por eso te invito a que hablemos de la herida del 94, de ese año tan importante, ¿no? Como tan relevante. Porque hay gente que no sabe lo que Andrés Escobar lo mataron. Hay gente que no le importa. Hay gente que lo olvidó. Sí, yo escogí este segmento de Eduardo Galeano del fútbol a sol y sombra y creo que tiene mucha relevancia con lo que Juan está desarrollando en toda la obra porque tiene que ver con la sombra, ¿no? Y cómo hacerse cargo de la sombra. Entonces voy a leer El pecado de perder. Otra vez, creo que hay que entender como esta cosa del cristianismo de las elecciones, ¿no? Como esta cosa religiosa que el fútbol también, la iglesia maradoniana, ¿no? El fútbol eleva
a sus divinidades y las expone a la venganza de los creyentes. Con la pelota en el pie y los colores patrios en el pecho, el jugador encarna a la nación, marcha a conquistar glorias en lejanos campos de batalla. Al regreso, el guerrero vencido es un ángel caído. En el fútbol, como en todo lo demás, está prohibido perder. En este fin de siglo, el fracaso es el único pecado que no tiene redención. Durante el Mundial del 94, un puñado de fanáticos quemó la casa de Joseph Pell, el derrotado guardameta de Camerún, y el jugador colombiano Andrés Escobar cayó acribillado a balazos en Medellín. Escobar había tenido la mala suerte de meter un gol en contra. Había cometido un imperdonable acto de traición a la patria. ¿Culpa del fútbol o culpa de la cultura del exitismo y de todo el sistema de poder que el fútbol profesional refleja e integra? Como deporte, el fútbol no está condenado a generar violencia, aunque a veces la violencia lo use de válvula de desahogo. No es casual que el asesinato de Escobar haya ocurrido en uno de los países más violentos del planeta. La violencia no está en los genes del pueblo colombiano, pueblo celebrador de la vida, loco de alegrías, musiqueras y futboleras, que la padece como enfermedad, pero no la lleva como marca imborrable en la frente. El sistema de poder, en cambio, sí es un factor de violencia, como en toda América Latina. Sus injusticias y humillaciones envenenan el alma de la gente. Su escala de valores recompensa a quien no tiene escrúpulos y su tradicional impunidad estimula el crimen y ayuda a perpetuarlo como costumbre nacional. Unos meses antes de que comenzara el Mundial del 94, se difundió el informe anual de Amnistía Internacional. Según Amnistía, en Colombia, centenares de personas fueron ejecutadas extraoficialmente por las Fuerzas Armadas y sus aliados paramilitares en 1993. La mayoría de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales eran personas sin relaciones políticas conocidas. El informe de Amnistía Internacional también destapó la responsabilidad de la policía colombiana en las operaciones de limpieza social. Fue el mismo que cubre el sistemático exterminio de homosexuales, prostitutas, drogadictos, mendigos, enfermos mentales y niños de la calle. La sociedad llama desechables, que es como decir basura humana que merece la muerte. En este mundo que castiga el fracaso, ellos son los perdedores de siempre. Eduardo Galeano, el fútbol Ya lo a sol y sombra, qué pena, no, Sí. no te había escuchado, Al pero bueno, ¿para principio qué? ¿Para qué? Ya Reiterémoslo. reiterémoslo. Dos veces. Gran libro, a los que les gusta el fútbol deberían leerlo. Sí, sí. Y a los que no también. Sí, Porque no les tiene que gustar el fútbol para leerse el libro. ¿Me entiendes? Todo bien. Pero sí, digamos que eso es un pecado perder, ¿no? El autogol, la muerte, los pepes. pues yo sí creo que estaría bueno como para el cierre previo al ritual, como empezar a hablar un poco de la obra y de lo que Claro. implica, ¿no? Sí, no, me parece bien. Sí, yo cuando digo los pepes, de pronto hay gente que no estoy hablando de Josés, estoy hablando estoy hablando de los pepes, ¿no? Los perseguidos por Pablo Escobar. No, es que hay gente que no sabe, hay gente que lo olvidó, hay gente que no le importa. Pero sí, digamos que los pepes son los perseguidos, o eran los perseguidos por Pablo Escobar. Es una época de los 90 muy pesada, en donde, digamos, aparecían con el letrero los pepes, la gente que los mataba, que, pues, digamos que empezó con el cartel de Cali, que era como la competencia directa, ¿no? Del mercado de la cocaína, y que, digamos, definitivamente está comprobado que devinieron en paramilitares, ¿no? O sea, que los pepes mataron a Pablo, mataron a Andrés, y hoy se ponen la camiseta de la selección Colombia para, ¿no?
dirigir la nación. Entonces, el título del proyecto, gracias Felipe por la pregunta, es en inglés, ¿no? The Two Escobars, ¿no? Que tiene que ver, es como con un documental que hicieron los hermanos Jeff y Michael Cimbalist para ESPN realmente, como un gran documental, lo recomiendo profundamente, no es de fútbol, sino de cosas muy serias como material de archivo hiper mega relevante, en donde digamos daticos varios que a la gente se le olvida, qué sé yo, gente futbolera, va, digamos, perdimos en el 94 contra Rumania el primer partido. Hagi, 2 goles rarísimos, rarísimos sus goles, como Maiga, No, rarísimo. No, te- un rayo ahí nietzscheano, permiso. Eh, nada, en ese partido, como Colombia era como la gran favorita, Pele dijo, estos manes son increíbles. Eh, claro, el Chontico Herrera, que era el lateral derecho, tenía un hermano, y el hermano apostó la casa. Marica, perdió Colombia. Y el hermano se suicidó en pleno mundo en el primer partido, parce. Andrés Escobar le dice, no se vuelva a Medellín, marica, todo bien, que todavía podemos. Andrés Escobar en el segundo partido hizo autogol. 10 días después lo gatillaron. 6 tiros en la cabeza cuando estaba en el carro, ¿no? De frente, los hermanos Gallón, ¿no? Muy loco. Digamos que es muy loco porque también hay como historias de camisetas, digamos, no sé si ustedes recuerden la muerte también baleada de Pablo, que estaba en el tejado, ¿no? Que digamos, hay una frase que me parece muy interesante que, pues, que está en la obra implícita, que es, a mí nunca me van a atrapar bien la hijo de puta vida. ¿M? Y eso tiene que ver con una llamada que hizo la familia, es decir, la gente dice que Pablo se suicidó, ¿cierto? Como llamando eso y saliendo, ¿no? Lo balearon y llegó un man que se llama Hugo Aguilar Naranjo, que es el de la camiseta, que le saca la camiseta al man e incluso se la lleva, ¿no? Y la vuelve como proyecto ritual, ¿no? Luego este man se volvió, es que el duro del clan Aguilar, marica, gobernador de Santander, no, paramilitar, condenado, senador, los hijos y paramilitares, herencia, ¿no? Sí. una herencia de sangre terrible, ¿no? Entonces digamos que el documental habla un poco de esta idea de Andrés y Pablo, claro, en inglés de nuevo, porque el mundial se jugó en Estados Unidos y porque pues la cocaína donde más se huele es en Estados Unidos. Y Pablo Escobar, pues podía pagar la deuda externa, entonces como que hablemos en inglés, digámoslo así. Em, Nada, pues esta camiseta obviamente habla de los héroes caídos, ¿no? El héroe y villano caído, la integración de las dos sombras, ¿no? De nuevo, no hay uno sin el otro. En el documental está claro que si Pablo estuviera vivo, Andrés también estaría vivo. Es decir, Pablo era el dueño de Atlético Medellín, de Nacional, perdón, de Medellín, ¿no? Y él, en efecto, protegía a una cantidad de individuos y de personas para como que no se estallara la malparidez. Apenas muere Pablo, se estalla la malparidez y el fragmento empieza a volverse real, es decir, hasta mataron al caballero del fútbol, ¿no? Ahora, hay gente que dice que lo mataron, o sea, el man fue el remate, salió al carro y le decían de todo, vendido, hijo de puta, malparido, ta. Y el man como que reviró, fue cuando le dijeron maricón. Me caí en maricón, el man, oh, es un caballero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tim. 6 tiros en la cabeza. Y yo creo que eso da pie para una pregunta que es como, ¿qué pasa cuando el chivo expiatorio se vuelve mártir? Pero antes de que me respondas, como que quiero, porque ahorita jugó Alemania con Paraguay y perdió Alemania. Y hay una historia muy interesante ahí porque fue como que es muy loco porque como pueden escuchar lo que pasa, nadie quería patear los penaltis. Como los que saben patear dijeron, no, yo estoy como cagado del susto. Entonces un defensa que dijo, yo lo pateo y se lo comió. Y esta semana en Alemania es como lo peor. Como que todos los demás tenían miedo, el man dijo, yo lo hago, Una mierda. y entonces, y se lo comió. Es como perdimos por culpa de este man y la presión es muy densa. Vamos a volver a como Andrés Escobar de
weón, el man hizo un autogol en esta época del narcotráfico, pero no es cualquier época del narcotráfico, sino se había muerto Pablo Escobar y se estaba disputando el poder en Colombia, que tal vez uno puede empezar a pensar que le pertenece al narcotráfico y siempre le ha pertenecido al narcotráfico. Y este que era un héroe, como fue como que también hizo un gol, ¿no? Se vuelve como la culpa de por qué no ganamos, ¿no? Y se vuelve la persona más, ¿no? Y entonces en este acto, Héroe villano. en este acto heroico de decir, no, yo vuelvo a Medellín, entonces yo te decía, ¿qué pasa cuando el chivo expiatorio se vuelve mártir, ¿no? Claro, no, el tema de nuevo, ¿no? Como la exotización del mal, ¿no? Por citar a Hannah Arendt, no van a decir banalización, sino exotización. Porque, sí, como, ok, No sé. pasó el azul de Pensé Colombia, lo del río, el mar, ¿no? La pantaloneta le dan el azul. O sea, claro, pues, no caga y mea por ahí. Está bien, está cagados los ríos, están meados, ¿no? Bacteria, listo, que hacen pues, el caño. Eh, pero sí, yo creo que es esa idea de Colombia en el mundo, ¿no? Como la idea del narcoestado, la narcoestética. Y pues yo te voy a responder un poquito mal parido. Em, no sé, es que hay gente que odiaba a Petro, ¿no? Y votó para Abelardo. Pero yo te voy a decir algo. Los dos usan Ferragamo. Los dos tienen cirugías plásticas. Los dos tienen nacionalidad italiana. Los dos se visten fatal, marica. Los dos caen en la trampa del ego. Y podemos seguir y seguir y seguir. Pero bueno, me parece que es una muy buena respuesta para... Gracias. No, está muy, es la Para, respuesta. sí, o sea, no, sin pensarlo en serio. O sea, es que es tan obvio. Ah, Y y entonces cerremos con sí, no, el objeto, el objeto. el objectum, le diría Lacan. ¿Qué es Eh, ponerse esto, no? claro, ¿no? Digamos que en este momento estamos portando como estas, unas réplicas de, pues, chinas, de hecho, porque yo pensaba que Colombia era pirata. Eh, pues es tan pirata que no es pirata, o sea, es tan fake, es tan poser, o sea, cero pirata. Toda la piratería culísima, o sea, contraté de conseguir camisetas réplicas malísimas, tocó China, triple A China básica, poliéster fue puta. Ahora, estas son réplicas de una que sí es original que está ahí, digamos, no sé, Jeffrey, si quieres, a ver, hagamos esto. Hagamos esto. Es como una especie de libro abierto, ¿no? Una herida abierta de nuevo, ¿no? Y no es gratuito que esto se vuelva dual, ¿no? Esta pieza se abre, ¿no? Como las heridas que estoy tratando de abrir. Y adentro están, digamos, el registro fotográfico de cuando yo me pongo esta camiseta, que es literalmente del 94 original Umbro, cuando no había masificación de camisetas. Pero yo no me la pongo para las eliminatorias, que de hecho, pues el lenguaje del fútbol es bélico, ¿no? ¿No? Las eliminatorias, el bombardero, el lateral, el pivotero, ya, el mariscal, ¿no? Pero yo me la pongo para grafitear el número 2 a forma de bala en los bares en donde la gente ve la eliminatoria. Entonces, esas son réplicas del 2026 en homenaje a los 32 años de la muerte de los dos Escobares para integrar la sombra colectiva en la individuación como tal, porque pues una sin la otra no se puede, digo yo, ¿no? Luz por luz deslumbra, oscuridad total, qué miedo, enceguecimiento feo, Lucifer, Luxfer, sal de San Agustín. Mañana voy a Colombia. Mañana voy a Colombia. Sí, digamos que esto es un poco como una abrebocas, podemos seguir deviniendo en esta conversación eternamente, pero para mí es importante como por lo menos poner la llaga en la herida, ¿no? Reabrir la herida, una cicatriz que en este caso lo vamos a volver portal mágico. En unos minutos los vamos a invitar a participar de forma colectiva en una práctica del sendero de la mano izquierda, de la magia del caos, de la magia negra pop, porque no hay nada más profundo que esta superficie.
que está rota. Entonces, qué pena, no. O sea, cuando uno dice qué pena es como re bogotano, ¿no? O sea, cero pena, o sea. Es como me disculpo, no, cero, no, perdón, chulo. ¿Preguntas? Tú no preguntas, ok. Preguntas, Ahí no pregunta, ¿no? no, es que está llamando la atención, diría mi mamá. No, no, pero si no tienen preguntas, ah, Sí, yo me preguntaba, o sea, ustedes que pues tengo hacer idea, pero es devolver mucho a lo que estaban hablando sobre la selección, digamos, sobre lo que se hizo por Pierre, cómo se ve, refiero, digamos, como los estudiantes. O sea, está con Nacional, entonces digamos que pues mi plata, o sea, total, y gacha, mexicano. entonces, ¿qué pasa cuando van a la selección? Chévere, te entiendo. Cool. ¿Dónde le tratas este de millonarios de París? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa cuando gana la selección NAR Colombia? Y entonces cuando mete el autogol, entonces ahora sí es del equipo de acá, esta ahora, pero si hubiera metido gol, sería la selección. Claro. Entonces, hay una historia interesante de Maturana porque es como que le dicen, Maturana no llega al entrenamiento, se demora en llegar y después llega llorando, ¿no? Entonces los jugadores lo ven. Y él les pone como el cassette donde su hija hace esto, su hija hace Es que, aquello. claro, Usted no puede poner a jugar a o sea, este man. Felipe está hablando de la amenaza que llegó en VHS a Maturana Que hay para. un grupo particular porque los dos estaban apostando y era como, usted tiene que poner a mi jugador. O sea, incluso en ese sentido de nación no había integración porque era como, tienen que ganar los míos. Era como, usted tiene que poner, es a mi jugador. Y lo puso, perdieron, no puso al que él quería poner, ¿no? Y entonces como que había esa tensión que creo que es una gran pregunta, creo que yo no la había hecho pero pensado y es como, claro, ¿quién es el que juega? Todavía en la selección pasa eso, que es como, tienes que poner a este jugador, todavía eso pasa en unos ¿Y círculos. qué cartel es el que lo pone, digámoslo así? Ah, Es una con Colombia, o sea, si somos. Claro, no, y es que la palabra Colombia es tenaz porque es un tributo a la colonización en sí mismo. Digamos que Antonio Caballero tiene un texto que se llama La historia de Colombia y sus aristocracias. Lo recomiendo mucho. Es como creo que el buen penúltimo libro. libro, un buen libro. Y el man habla, digamos, de que Cristóbal Colón fue un invento. Es decir, un invento que nace de una empresa. Es decir, digamos, la Pax Evangélica, Cristóbal, Cristo, Colón, la Pax Española, la Pax Colonna, ¿no? Y es una idea, no es un cuerpo. Que se integran los cuerpos es otra cosa, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando uno se pone la camiseta, uno lo que hace es integrar esa sombra, ¿no? Y volverse horda. Entonces, no. Claro. Yo recomiendo es que se pongan la baleada. Pues es que ese cosa que... Si no, no se pongan nada. O sea, van a ver horribles. La calle tenaz. Sí. De las camisetas que me Sí, he puesto, sí, creo no, yo. bueno, valen 470 porque 47 da 11. Bueno, aquí el pretencioso que quiera la otra vale 7,400, 7.400.000 que también da 11. Entonces, están a la venta y esto me da pie para decir esto. Es muy distinto vender a ser un vendido. Entonces, no nos vendamos, pero pues transemos mercantilísticamente nuestras formas críticamente, por favor. ¿No? Entonces, sin más que decir, bueno, una cosita más. El 11, el 2, es la letra de la magia, la letra K. Vamos a ir a hacer un ritual para invocar a Pablo y Andrés Escobar, dos que hacen un 11, la letra K, para ir más allá y volver, para integrar nuestra sombra. Esto es un ritual neopagano, eh, con un par de pinceladas satánicas, luciferinas,
pero como pues casi todo lo que uno hace con mucho gusto y seriedad. Entonces, el que se sienta, digamos, incómodo, quédese, porque eso es una proyección de su propia sombra y la idea es integrarla, ¿ok? Entonces vamos a dar como unos tips para ello y nada, nos pillamos en un rato, ¿ok? Pero, Eso, muchas gracias y bueno, un aplauso, el que quiera aplaudir, aplaudan, aplaudan, está bien, está bien, está bien, está bien.